En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Ventero. Bienvenido al Congreso de los Diputados. Quiero, en primer lugar, felicitarle porque usted está entre los seleccionados por el Comité de Expertos, aunque se ha tumbado el trabajo de ese comité. Para nosotros, para mi grupo parlamentario, es muy importante el respetar el criterio del Comité de Expertos, con lo cual quiero felicitarle porque además sacó usted muy buena puntuación de ese comité y viendo su proyecto y lo que nos presenta, entiendo que pudieron apreciar muy positivamente, y me quiero centrar en uno de los aspectos que destaca usted y que quiero destacar porque no todo el mundo en ese sentido, al menos no en la dirección actual, nadie mira de tú a tú, como sí hace usted en su proyecto, a las otras plataformas y a otros canales y otras formas de comunicación, puesto que, como ha dicho antes de venir usted el señor Pérez Tornero, ya no es televisión lo que hay. Ni ya es radio, ni ya es una emisión, sino que tenemos que adaptarnos a ir y coger lo que a uno le apetece en el momento que le apetece, con la salvedad de la información. Y yo creo que usted ahí tiene el proyecto que presenta es muy interesante en ese sentido, y quería saber, pues si quiere comentarnos algunos aspectos de ese aspecto del proyecto que presenta. Otra de las cuestiones que, igual que le digo, un aspecto muy positivo del proyecto que presenta, hay otro aspecto que no es ni positivo ni negativo, pero que sí querría saber: el papel de Radio Televisión Española Internacional. Lo menciona, pero querría yo saber si cree usted que puede la televisión pública española penetrar más en países de habla española. ¿Qué papel tiene? Yo creo que por el tiempo que llevo yo estudiando la corporación, creo que es una disfunción tremenda la audiencia que tiene Radio Televisión Española en países de habla española. Podría tener mucho más y ser un referente, porque goza de mucho prestigio además. Lo que es la marca en sí tiene un prestigio muy grande y se podría aprovechar mejor ese prestigio, que conserva más en el exterior incluso que en España todavía, y a ver si conseguimos que recupere el prestigio en España también. Querría saber cuál es su opinión sobre la financiación de Radio Televisión Española. Esta es una pregunta que le estoy haciendo a todos los comparecientes, porque creo que es el asunto crucial, junto con que la vean y la escuchen, que sepamos cómo pagarla. Y luego también, pues decirle, lo he leído en su proyecto, yo comparto absolutamente la necesidad, igual que lo hacen los comparecientes anteriores, pero yo comparto absolutamente la necesidad de que haya un medio público en estos tiempos, cuando todo deviene en medios de pago. Siguiendo las tesis de Mark Thompson, el exdirector de la BBC, que está ahora dirigiendo el New York Times, dice que no hace falta más que nunca un medio público, un medio gratuito y fuera del pago. Pues ¿cómo pagamos este medio? ¿Cómo se financiaría? Y termino mi intervención aquí para dar paso a otros portavoces, pues ya vea usted que luego las preguntas no da tiempo a responderlas con extensión. Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Ventero. Bienvenido al Congreso de los Diputados. La verdad es que, leyendo su currículum, hay dos elementos que a mí particularmente me resultan especialmente simpáticos, ¿no? En primer lugar, su dedicación a la radio, un medio en fin, al que yo me considero muy vinculado casi sentimentalmente, y luego el hecho de que usted haya dedicado también parte de su trabajo, digamos, a la gestión de la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española. Yo creo que también es un servicio importante, y yo desde luego le puedo decir que he disfrutado en fin, a lo largo de muchos años de ese servicio, y me siento también muy cercano a esa orquesta, ¿no? En todo caso, como bien sabe usted, yo represento un grupo parlamentario en fin, pues mi grupo me ha trasladado una serie de cuestiones que, a nuestro modo de ver, son fundamentales para determinar la idoneidad del cargo al que se aspira. Por lo demás,
he podido leer algunos de sus artículos a lo largo de estos años. Yo creo que es usted una persona de derechas, lo cual no tiene ningún problema, desde luego, al menos para este que le habla, siempre y cuando pues se ajuste a unos criterios de ética y de profesionalidad que esperamos poder evaluar a lo largo de estas jornadas. Los 4 elementos que nos interesa especialmente discutir son, por un lado, la política de transparencia que piensa usted implementar en el ente público. Le pediría, si puede ser, además, una cierta crítica, en positivo o en negativo, pero una crítica, al fin y al cabo, de cómo ha venido funcionando esa política hasta el día de hoy, precisamente con la perspectiva de poder mejorar la misma. En segundo lugar, la cuestión de las externalizaciones de producciones, que es algo que también a mi grupo parlamentario le preocupa en la medida en que cree que ha habido un abuso de esta figura. No estamos en contra de que se externalicen producciones. De hecho, en fin, es una práctica habitual. Otras grandes televisiones públicas lo vienen haciendo con relativo éxito. Pero sí nos parece que en el caso de Radio Televisión Española ha habido un cierto abuso de esta figura, sobre todo teniendo en cuenta las capacidades que tiene el ente público para poder, digamos, avanzar en algunos de sus contenidos sin tener que recurrir necesariamente a este dispositivo. En tercer lugar, en fin, esto que se viene hablando últimamente de las fake news, ¿no? ¿Cómo cree usted que podemos hacer frente a una era donde la manipulación informativa es especialmente determinante? Siempre lo ha sido, y quien tiene la información tiene el poder, pero quizá en esta era de la globalización y de Internet, pues quizá por la velocidad en la que se transmiten las informaciones, quizá haya que hacer un esfuerzo adicional para tratar de minimizar en lo posible este fenómeno, ¿no? Y en último lugar, la política laboral que ha llevado a cabo el ente público, algo que nos preocupa especialmente porque pensamos que ha habido un exceso de interinidad en los últimos años, no se termina de resolver y nos parece que no es posible garantizar un buen servicio público si sus empleados no se sienten, digamos, motivados por un programa laboral que invite a ello, ¿no? Por lo demás, le agradezco mucho sus respuestas de antemano y le deseo mucha suerte. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Muchas gracias, presidente. Señor Ventero, gracias por estar aquí. Me uno a la felicitación porque parece que se han ordenado las comparecencias por nota y, evidentemente, en estas primeras jornadas estamos viendo a las personas que obtuvieron la mejor nota absoluta, a saber de un comité de expertos independiente y, por tanto, pues deberíamos estar viendo a quienes deberían haber sido miembros del Consejo de Administración. Y nuestro grupo se lleva la duda razonable de pensar si esto va a ser así o no, o vamos a tener a otros con menos nota entrando en el Consejo de Administración. En todo caso, tengo una serie de preguntas que se las estoy haciendo a todos, ¿no? Me gustaría, y hasta ahora la verdad es que no me ha contestado ninguno, a ver si es usted el primero. ¿Ha tenido usted relaciones, contactos o con alguno de los grupos parlamentarios presentes en esta comisión? Se lo estoy haciendo a todos por una mera cuestión formal. Queremos entender, nosotros, cuando ustedes estaban presentándose a este concurso, nosotros ni siquiera estábamos todavía en las instituciones. Y ahora, como tercera fuerza política, pues tenemos que tratar de analizar quiénes han llegado a este concurso, por qué se ha modificado este concurso. En tantas ocasiones se han cambiado las normas una y otra vez, unas entendemos que por torpezas o errores, y más recientemente queremos y tenemos la intención de conocer si hay razones de otro tipo detrás de estas modificaciones. Usted, la segunda pregunta que le quiero hacer es sobre cómo, ante el favoritismo evidente, el evidente sesgo que han tenido con los distintos gobiernos, este ente público, al servicio de los distintos gobiernos, sean de uno u otro signo, y usted en su propio proyecto lo llama, creo que lo llama el debate secular, ¿no? Habla usted del debate secular sobre lo público. A mí me gustaría qué garantías nos puede dar usted como profesional, sinceramente, para romper esta dinámica de 40 años y convertir a la televisión española realmente en algo independiente, cuando usted viene de dentro. ¿Cómo lo hacemos? La pregunta es cómo lo hacemos para romper ese debate secular y que de una vez sea independiente. La siguiente es, como hombre de radio, que es bueno también, yo creo que está bien tener gente de todos los ámbitos. Al final parece que aquí todos los diputados somos de la 2 y de la radio, ¿no? Esto será porque tenemos una cierta edad y algunos estamos en edad de riesgo. Pero como hombre de la radio sí que me gustaría también, y docente en ese ámbito, sí que me gustaría también que
que me dé una visión del mundo audiovisual que está en su proyecto, pero que la actualice a 2000. ¿Cómo ve usted el mundo audiovisual en el que de repente cosas que parecía que morían, que era la radio, de repente, ¡pum!, se convierte, como se ha mencionado antes, por los podcasts, de repente en uno de los referentes, ¿no?, de comunicación? Y la última pregunta que le quiero hacer es mixta, es con respecto a este proceso. ¿Usted cómo ve este proceso? ¿Usted cree que este proceso es suficiente? ¿Cree que nos va a dar el mejor consejo de administración? Pues claro, usted se sumó a este proceso en el 2018 con unas normas de juego y se encuentra ahora en otro proceso. Especialmente me gustaría también, y finalmente, que me evaluara como profesional cuál es su análisis de la televisión que recibiría usted si fuera mañana nombrado miembro del Consejo de Administración o presidente. ¿Cómo evalúa lo que recibe en la gestión de la administración que ha sido provisional, de la administradora provisional que ha habido durante estos ya largos años? ¿Cómo evalúa usted lo que se encontraría o se pudiera encontrar si usted tomara hoy las riendas de Radio Televisión Española? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, presidenta. Buenos días y bienvenido por parte del Grupo Parlamentario Popular a esta comisión de nombramientos. Yo, como ya he venido haciendo con el resto de los comparecientes que le han precedido, me gustaría conocer su valoración, su opinión sobre tres cuestiones que van más allá del proyecto de gestión que usted ha presentado, porque nosotros creemos que es urgente y que es imprescindible recuperar la normalidad institucional en Radio Televisión Española, superando etapas de provisionalidad. Queríamos saber si en esta nueva etapa en la corporación considera que hay que poner la rentabilidad social y la viabilidad de Radio Televisión en el centro de su actividad. Y, por otra parte, que responda con la mayor eficacia posible a los enormes desafíos de la digitalización. En segundo lugar, ¿en qué nivel de exigencia propia y colectiva considera que debe situarse la actividad de Radio Televisión Española para que se hable de su capacidad y de su utilidad pública y que no sufra el desgaste o la erosión de la polémica permanente que viene sucediendo a lo largo de estos últimos 2 años? Y la última es una cuestión, como le he dicho a los anteriores, que es evidente porque si no nos hubiera presentado usted al concurso, pero que nos digas a su juicio cuáles son los motivos con los que se puede seducir a los ciudadanos para que hacerles cómplices de la necesidad de este servicio público audiovisual, sobre todo con la importancia que tiene la producción interna, que es uno de los principales motores de la industria audiovisual, y más en el actual mundo audiovisual tan complejo en el que operan multitud de ofertas privadas y de plataformas audiovisuales. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Vicente Biondi. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Ventero. Agradecimiento por su participación en el proceso y también por la asistencia en el día de hoy. Para ir rápidos, 2 cuestiones que le queremos formular. Una primera, quisiéramos conocer qué papel considera usted que deben de jugar los centros territoriales de la corporación como elementos de cohesión territorial en el ámbito de la prestación como servicio público. También, ya se ha repetido en más de una ocasión aquí, el sector audiovisual ha sufrido una gran transformación. La llegada en los últimos años de numerosas plataformas ha incrementado sustancialmente la oferta para los espectadores y, por tanto, la corporación, que ya ha hecho algunas mejoras, tiene que aumentarlas, adaptarlas y ser capaz de ser competitiva dentro de ese nuevo entorno audiovisual. Lo que le queremos preguntar es cómo se puede hacer eso, según usted, sin perder su objetivo de servicio público que ofrece la corporación. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra don Manuel Adrián Ventero Velasco, candidato al Consejo de Administración de la Corporación de Radio Televisión Española. Gracias, presidenta. Gracias, señorías. Voy a saltarme una primera parte de mi exposición que pretendía analizar o diagnosticar el sector audiovisual, que es lo que en el concurso se nos establecía, porque no dispongo de mucho tiempo y en el afán, evidentemente, de contestarles a todos ustedes en la medida en que me resulte posible y el tiempo lo permita. Voy rápidamente al grano. Miren, de forma, como digo, voy a centrar el diagnóstico en 2 cuestiones que son, a mi juicio, elementales. Ustedes, creo que prácticamente todos y todas los han pronunciado y son fundamentales y son evidentemente polémicos también. Son la economía
y la información, y voy a empezar por esta última dando respuesta sin duda a algunos de ustedes. La ley de 2006 establecía que Radio Televisión Española garantizará la información objetiva, veraz y plural, y deberá ajustarse al criterio de la independencia profesional y al pluralismo político, así como a la norma de distinguir y separar de forma perceptible la información de la opinión. Miren, no hay nada que objetar, evidentemente, al literal de esta ley, pero sí constatar, tristemente y día a día, cada día, la percepción de un presunto incumplimiento. Ciertamente estamos ante un debate viejo, también hay que decirlo, habitualmente interesado, pero algún examen de conciencia nos corresponderá hacer cuando las audiencias descienden y los proyectos no prosperan, ni siquiera prosperan los buenos proyectos. La percepción de los españoles sobre RTV es muy mejorable y nuestra reputación no está a la altura de lo esperado. Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante, decía Kapuczynski, y efectivamente la información debe mantener al margen, o debe mantenerse y permanecer al margen de intereses comerciales, pero también de intereses partidarios. De la única política que debe entender RTV es de la política de Estado. Uno de los intervinientes, uno de los portavoces, me preguntaba, era exactamente el portavoz de Podemos, creo recordar, si yo tenía algún tipo de contacto con ustedes, un poco decirles que en terminología, no, era el portavoz de Vox, perdón, en terminología COVID, que evidentemente nos inunda, diría que contacto sí, llevo 30 años en el oficio, incluso visitando este Parlamento por razones de trabajo mucho tiempo, pero contactos estrechos le aseguro a usted que no. Siguiendo con este planteamiento, insisto, al servicio del Estado y de la ciudadanía, solo del Estado y de la ciudadanía, ese debe ser el propósito de la corporación RTV. Quiero decirles que es urgente reconstruir la relación con una sociedad que nos ha dado la espalda, que es urgente iniciar el proceso de reconciliación con el público, dando muestras cada día de compromiso y probablemente también de humildad. Es urgente recuperar la condición de referencia, de lugar seguro y fiable en los momentos informativamente cruciales en los que hemos cedido la posición ante ofertas probablemente atractivas pero muy poco rigurosas. Es urgente abrirse paso entre el populismo que arrasa la vida política y el espectáculo y la desinformación que invaden el mundo mediático y las redes sociales. Creo que es urgente confrontar el paraíso de frivolidad que ofrecen muchas televisiones, colmadas de afirmaciones arbitrarias, de intereses, dependencias, prejuicios, presuposiciones y fake news, también decía otro portavoz, que están infligiendo un tremendo castigo a los valores democráticos de los españoles. Es urgente, que diría Juan de Loxa, recuperar la confianza. Solo así iniciaremos el camino de regreso a las posiciones de hegemonía y referencia que, por cierto, tampoco hemos valorado cuando las ejercíamos. La economía. Miren, la crisis del 2008 y la erradicación de la publicidad, y con esto voy a contestar a muchas de sus preguntas, pusieron en evidencia la ley de financiación. Radio Televisión Española requiere de manera perentoria un presupuesto suficiente y estable, y los gestores de la corporación un nuevo marco regulatorio que les permita ir más allá de acometer una correcta administración del presupuesto de gastos. Al margen de la subvención que establece para cada ejercicio el Gobierno, que parte de los recursos de RTV dependan de los ingresos de los operadores privados, es una fórmula imaginativa, ciertamente, pero, visto lo visto, totalmente inoperante. Los ingresos, como los denomina la ley, en puridad subvenciones, primero, no dependen de la buena gestión de la corporación, sino de la voluntad del Gobierno, de su disponibilidad económica, de la evolución de los mercados, del volumen de inversión publicitaria y de la mejor o peor gestión de los operadores privados, lo cual es asombroso, por no decir directamente abracadabrante. Y segundo, su cuantía exacta no siempre se conoce a tiempo de cerrar las cuentas anuales porque depende de la autoliquidación de los operadores privados. En resumen, el 60% de las subvenciones mencionadas se somete a la discrecionalidad del Gobierno y el resto se hace depender de los resultados económicos de las empresas del sector. Yo creo que la estabilidad de una institución como es Radio Televisión Española no puede depender de las aportaciones de los operadores privados y de la generosidad, permítanme, de los Gobiernos. Se precisa un acuerdo parlamentario que facilite una visión estratégica y para ello un modelo estable con un horizonte de 9 años, coincidente con un mandato marco no renovado que inspire confianza a la dirección, a los trabajadores y, por supuesto, al sector. Necesitamos autonomía, competencia, responsabilidad y una dotación presupuestaria que voy a atreverme a cuantificar, 1.200 millones de euros, exactamente la cantidad de que la corporación dispuso en su origen, cuando nació, cuando su coste estructural, por cierto, era considerablemente menor. La corporación necesitará para su viabilidad futura, entre otras fuentes de ingresos,
la publicidad comercial. Obviamente, tal propósito no perturbaría en ningún momento el objetivo prioritario de servicio público que da sentido a la corporación y habría de concebirse como una vía complementaria de financiación a los recursos públicos, una publicidad que habrá de ser cuantitativamente medida y cualitativamente apropiada. Preservando siempre la calidad de la emisión, se propone el estudio de inserciones de entre 3 y 5 minutos cada hora en franjas de programación, vamos a decir, no competitivas, un modelo que no afectaría a la cuenta de resultados de los operadores privados y haciendo especial hincapié en la búsqueda de perfiles o de clientes, entre comillas, de perfil institucional, muchas veces huérfanos de emplazamientos adecuados a la naturaleza de su producto o a su imagen de marca. Terminando, y enlazo con una pregunta que me hacía la portavoz del Grupo Popular, me preguntaba por la rentabilidad social. Miren, en 2013 la corporación encargó a una consultora independiente un estudio sobre la rentabilidad social, justamente. Los resultados evidenciaron el esfuerzo de la corporación para informar, sensibilizar y formar a los ciudadanos en temas que afectan a su vida y potencian los valores democráticos. Destacaban los mensajes destinados a la defensa del consumidor, de la salud, del medio ambiente, valores cívicos, comportamientos solidarios y un largo etcétera. Los resultados fueron verdaderamente alentadores. Televisión Española y Radio Nacional de España emitían más de 1.500 horas al año de contenidos con rentabilidad social, lo que supondría en términos, permítanme, de GRP social, un retorno económico de más de 300 millones de euros. Decía Emilio Lledó que la economía necesaria de la tramoya televisiva no implica que sus productos se orienten solo a la rentabilidad, que los fines esenciales de la televisión son demasiado sutiles para convertirse en un mero negocio. Yo comparto esa tesis sobre la filosofía que debe inspirar a una radio y televisión pública. Es necesario programar para ciudadanos, aspirando al liderazgo siempre, pero sin olvidar durante un instante el criterio de calidad elemental de sus contenidos y su rentabilidad social. Creo que con estas últimas palabras, si no me llama la atención la presidenta, puedo también contestar a algún otro portavoz. RTV es única, es de todos. Con este lema invitábamos hace unos años en la corporación a los espectadores a descubrir lo que efectivamente hace única a la corporación. Una empresa que nos une para ser más, para estar más cerca, y para ello 8 canales de televisión y 6 emisoras de radio, para innovar con nuevas aplicaciones y la web más completa y visitada, para ofrecer más información, más deportes, más cine español y un entretenimiento de calidad, respetuoso y para todas las edades. Aquella campaña resumía la misión, valores y visión de una corporación que nos une como ciudadanos, que nos vertebra como país, una empresa en la que trabajamos para ser más. Yo, convencido de la necesidad de una televisión pública fuerte, competitiva, de calidad, respetuosa e igual, comprometida con la difusión de los valores democráticos de nuestra Constitución y persuadido de la rentabilidad social, de la notable rentabilidad social con que a veces sin percibirlo nos compensa esta radio y televisión española de todos, con esa convicción les he presentado de forma sintética algunas claves de gestión que podrían contribuir a forjar una nueva etapa en la corporación, una etapa ilusionante, que es la resolución de este concurso, que no es efectivamente lo que pensamos, pero que en todo caso mejor será, se abrirá muy próximamente en la historia de Radio y Televisión Española. Gracias a cada uno de ustedes, y si la presidenta me concede algo más de tiempo, podría intentar contestar alguna cuestión más. Guillermo Díaz, de Ciudadanos, me preguntaba sobre las otras formas de comunicación. Celebro que haya reparado usted en algunas cuestiones del proyecto. Efectivamente, como les decía, me he saltado el análisis del sector, pero el sector que en este momento vivimos depende de una crisis de 2008 que todavía dura y ya hemos enlazado con la siguiente, de una Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2009 y de la evolución de la tecnología. Internet es la razón de la mayoría de los cambios y a esto tenemos que atenernos. Es la clave de una revolución de un sector que ya de por sí es complejo, en el que estamos detectando, por ejemplo, ya una fase de convivencia entre un público que está conforme con el consumo tradicional y los dispositivos actuales y otro colectivo más joven, obviamente, que aceleradamente traslada sus consumos audiovisuales a soportes más personales, incluso íntimos, diríamos, como son los smartphones. En cuanto al consumo de televisión, hay que decir que ese consumo, que los analistas no se ponen de acuerdo en saber
si efectivamente ese consumo crecerá o simplemente menguará porque puede que el mercado esté agotado. En cuanto al modelo de negocio de las televisiones por suscripción, también hay muchas dudas. Hay millones de abonados, pero las empresas que hay detrás de ese modelo de suscripción no están muy conformes con los retornos porque no eran exactamente los previstos. Y luego, otra cuestión fundamental, en la costumbre española, de un lado, de no pagar por consumir, que evidentemente alterará estos comportamientos, y la singularidad, es verdad, de una televisión en España que, además de ser gratuita, es de una notable calidad, circunstancia evidentemente que desincentiva la suscripción a los canales de pago. Este es el ecosistema actual. Creo que he contestado básicamente a todos ustedes y creo que hasta aquí podría llegar, salvo que me digan ustedes lo contrario. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Ventero, por su comparecencia, por las explicaciones detalladas que ha dado, y damos por finalizada su comparecencia aquí. Muchísimas gracias.